¿Qué pasa aquí? Bueno, que A, B y C, por favor, ingeniero, son ¿qué? Constantes. ¿Sí? Son constantes. Bueno, pues hay que derivarlas como constantes, es decir, nos va a dar cero. Entonces, vamos a ver. Es un cociente. ¿Sí? Miren, ese lo podemos hacer de dos formas. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice una forma de hacer esta derivada? ¿Cómo sería una forma? Poniendo al menos 1, o sea, lo mejor para la... Exacto. Poniéndola así. ¿Sí? Y la otra es que la hagamos como un cociente. ¿Cuál recomiendo yo? Este es mucho más rápido. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlas de las dos maneras. La voy a hacer como cociente y luego la voy a hacer con la variable. ¿Sí? Como la de cociente sería el denominador al cuadrado y en el numerador es numerador por derivada del denominador. A ver, ya me voy a brincar algunos pasitos. ¿Quién es la derivada de b más c a la x? ¿Derivada de b? 0. Más derivada de c a la x? 0. C a la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Menos denominador por, entonces lo tengo que cerrar entre paréntesis, por la derivada de el numerador que es a. ¿Cuánto es la derivada de a? 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico esto por esto, me va a quedar así. ¿Vale? Y luego esto por 0, por 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? A, C, E a la X sobre... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Eso es si lo hago como un cociente. Si utilizo esta fórmula, ¿cómo sería? A ver, ¿qué es la derivada de ese chorizo? Ahí está. Entonces, como es constante, la puedo sacar. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego derivaría a b más c e a la x a la menos 1. ¿Con qué fórmula lo voy a hacer? Fíjense bien una cosa, ¿eh? A ver, ya entiendo. Si yo no quiero hacer esta, todavía no hemos visto la regla de sustitución. Pero ustedes ya la vieron. Nosotros no la hemos visto aquí, en este curso. Pero como todos están en repetición, ya la vieron. Entonces vamos a hacerla con la regla de sustitución también. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué decía la reglita? Que sacas a, la vas a derivar con la de igual a m, entonces va a ser m, que es menos 1, ¿sí? ¿Sí o no? Por u, ¿quién es u? ¿Vale? ¿A la quién? A la m menos 1, por la derivada de, ¿sí se acuerdan que era así? ¿Quién es la derivada de b? 0. ¿Quién es la derivada de c a la x? C a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Menos, esto queda en el denominador al cuadrado, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y en el numerador queda a por b por c. A ver, quedan... No. B no, porque se pasó acá el denominador al cuadrado, disculpe. Queda a por c e. ¿Sí están de acuerdo? Por c e a la x. Ahí está. Si se fijan de lo mismo. ¿Sí? Yo recomiendo mejor que sí la hagamos con esta, porque todavía no hemos visto nosotros la regla de la método de sustitución. Sin embargo, ya lo vieron, porque están en repetición. Lo saben de lo que estamos hablando, ¿no?
¿Sí o no? ¿Oigo? Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Ya ven que dicen, ¿de qué lado ya me gustó? Bueno, el 24, espérame, ingeniero. No me pegas. A ver, 22 20, o 24. Bueno, a ver, ya me borro, ¿no? Ya me borro. ¿Sí? A ver, medallitas, ¿a quién me enseñó la mano, ingeniero? Entonces, ¿por qué decís que el 22, ingeniero? A ver, si empiezan a decir tal ejercicio es porque se supone que lo están haciendo. Aunque me da la impresión así como que me están dando la mano. A ver, dice, D menos raíz de T. Sobre T a la 3 medios, creo que es. ¿Es así? Es a la 1 tercio. Bien. A ver, ¿con qué fórmula vamos a derivar esto? ¿Con cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, ingenieros? ¿Con cuál? Con la del cociente. A ver, punto y coma, derivada. Nos dice que es el denominador al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Y luego en el numerador es, ¿qué cosa? Denominador por derivada. Fíjense, no es con respecto de x, es con respecto de t. ¿Ya se fijaron? ¿De quién? De t menos t a la 1 medio. Acuérdense que si son raíces, tengo que ponerlas en forma de potencia. ¿Sí? Menos, ¿quién? Numerador por la derivada de quién? Del denominador. A ver, dudas hasta allí. ¿Están de acuerdo que es la formulita de la derivada de un cociente? ¿Sí o no? A ver. Bien, pues vamos a continuar entonces. Igual. ¿Qué pasa en el denominador? A ver, t a la 1 tercio al cuadrado. T a la 1 tercio al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es? T a la 1 tercio al cuadrado. ¿Cuánto? T a la 2 tercios. Y luego aquí, ¿qué va a ser? T a la 1 tercio por derivada de t con respecto de t. No, derivada de t con respecto de t. 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? No hay go. Bien, menos. Derivada de t a la 1 medio. ¿Sale? 1 medio de t a la menos 1 medio de t a la menos 1 medio. Muy bien. Cierro. Menos. Esto pasa igual. Derivada de t a la 1 tercio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? La derivada de t a la 1 tercio, ¿cuánto es? A la menos 2 tercios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Bien. Continuamos. El denominador vamos a dejarlo ahorita así. Y en el numerador, pues hay que hacer calacha. ¿Sí? T a la 1 tercio por el choricín ese de ahí. T a la 1 tercio menos. ¿Cuánto me da esto? A ver, ¿cuánto me da?
T a la 1/3 por esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Qué pasa con los exponentes? Nos hacen una suma. ¿Cuánto queda? Queda menos 1/2, ¿sí o no? De T a la qué? A la menos 1/6, ¿no? No oigo. No oigo. Luego, esto por esto, y con el menos, va a quedar menos 1/3 T a la menos 2/3. Más, ¿están de acuerdo que es más, verdad? 1/3 de qué? T a la 1/2 menos 2/3, ¿cuánto es? Menos 1/6, ¿no? Oigo. No oigo. Menos 1/6. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde? En la multiplicación de menos t a la ¿Y dónde? Ahí. ¿Qué? Multiplicamos 1/3 de t a la menos 2/3 por t, ¿no? Por la primera t que está dentro. Ajá. Entonces es 1/3 de t, pero la t que está dentro de Es 1 menos 2/3, ¿cuánto es? Es 1/3. Te les pregunté y me dijeron que era así. Es 1 menos 2/3, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto es eso? 1/3. ¿Nada más? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Pues miren, yo considero que pues obviamente se nos complica manejar estas. Bueno, podemos sumar, de hecho. Podemos sumar ese con este, ¿sí o no? Nos va a dar 1 menos 1/3, 2/3. A ver, ¿están de acuerdo, sí o no? Sí. Y estos dos podemos sumarlos. Menos 1/2 más 1/3, ¿cuánto es? Menos 1/6, ¿no? Menos 1/6. Bien. Luego, este exponente es negativo, me estorba. ¿Qué hago con él si es negativo? ¿Qué hago con él? No oigo. Pues sí, lo paso abajo, pero nada más de él, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces vamos a tener que sumar. ¿Sí o no? No oigo. A ver, ¿quién es el común denominador de 3 y 6t a la 1/6? ¿Quién es? ¿Quién es? 3 y 6t a la 1/6. ¿Cuánto es? ¿Quién es? Rápido. Bueno, sería 6. Es que no tiene caso si multiplicamos. Hay que hacerlo lo más simple, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Este entre 3, ¿a cuánto? A 2t a la 1/6. ¿Verdad? Por 2t a la 1/3 va a ser 4. Y luego va a ser t a la 1/3 más 1/6. ¿Sí o no? Sería la 1/2. ¿Es a la 1/2? 1/3 más 1/6 es 1/2. ¿Sí o no? Sí. Luego, este entre él a 1. Luego, ¿qué hacemos? Pero ahí está precisamente la importancia de la línea principal. Nunca la deben de perder. Porque si no, no va a ser. Porque gracias a esa línea le ponemos un acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a quedar?
4t a la 1 medio menos 1 sobre 6. Se multiplican estos 6t a la 4. A la 4 tercios. No. A la 5 sextos, ¿verdad? ¿Sí? 5 sextos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y luego eso se ve feo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué número es este, ingenieros? Ejercicio. Capítulo. 3.3. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué capítulo es? No. Capítulo 3.2. Exercises. ¿Qué número? 22. Es 2 tercios. A ver, aquí está. Es lo mismo, nomás te lo pone de forma diferente. ¿Sí? Sí está bien. Pero es lo mismo. De hecho, eso se ve hasta feo. Pero ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer otro. Vale. Rápido. A ver, vamos a pasar ya mejor a la primera y segunda derivada. A ver, haznos uno de 27 a 30. 28. ¿Cuál? ¿28? ¿Cuál? Rápido. 28. Ahí hay que sacar segunda derivada. Bien. Dice f de x igual a x a la 1 medio. Luego 5 medios. Queda sale. A ver, ¿eso qué es? Un producto. Es un producto. Entonces, la derivo con la de O por V. Fíjese que al decirle yo O por V, ya estoy hablando de las de sustitución, que son las más de lado, pero que ya tienen ustedes conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, esto va a ser x a la 5 medios, derivada de e a la x, e a la x, más e a la x, derivada de x a la 5 medios, 5 medios, por x a la 3 medios. ¿Eh? Y luego
Y de las X, ¿quién es la que tiene el exponente más pequeñito? ¿Quién es? Sí, no, bueno, sí, esta es medio, es la más pequeñita. Bien. ¿Qué multiplicado por esto me da esto? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué multiplicado por este me da esto? ¿Y esta? ¿Sí o no? Pero vamos a sacar la segunda derivada, que va a ser la derivada de esta. Entonces aquí nuevamente fíjense bien, aquí eso es lo padre de las matemáticas. Habrá quien diga, bueno, derivamos con esta, pues esta y esta es lo mismo. Y la respuesta es sí, no hay problema. Nada más que va a haber un poco más de pasos. Pero, si tú derivas con esta, ¿qué sucede? A ver, ¿quién me quiere decir qué sucede si la queremos hacer con un producto? ¿Qué pasa? ¿Eh? Queda muy... A ver, pero hay otra cosa importante. ¿Cuál es esta? ¿Está muy claro? ¿Qué ven ahí? Que son tres factores. Y acá son dos. En la formulita es primera por la segunda. ¿Sí o no? Segunda por la primera. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si son tres o más? ¿Sí se entiende o no? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que es exactamente lo mismo? Porque la idea es que a cada santo le toca su fiestecita. Entonces quiere decir que vamos primero a echar la fiestecita del primero, o bueno, que sea del último. Los últimos serán los primeros. Entonces, esto pasa igual, y voy a derivar aquí al último. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Que le va a tocar al segundo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y luego le va a tocar a quién? Al primero, ¿sí o no? A ver, ¿sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí se fijan que tarde o temprano le toca a cada factor su derivada? ¿Sí o no? Ahora, no importa si este es así o al revés. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Queda claro eso o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que sí les recomiendo que hagan es que el que van a derivar lo dejen hasta el final para evitar confusiones. ¿Queda claro? Pongan atención, ingenieros, porque recuerden que no les fue muy bien este examen, no están ahí agarrándose. A ver, ¿esto es qué? ¿Derivada de esto? A ver, la derivada de x, 1. ¿Derivada de 5 medios? Bueno, 0. Más. Derivada de a a la x. ¿Para qué les exige, digo? Es decir, estoy preguntándole con eso. Tranquilo, no va a dar una chiripiota ahí. ¿Sí? ¿Como que te iba a dar, no? Es que es saludar. Ah. No te lo aguantes, ingeniero. No, bien, no se lo aguanta. Ustedes se han fijado que yo sí estornudo, ¿no? ¿Sí o no? Cuidado. ¿Por qué te lo aguantas? Es que no es bueno aguantarse un estornudo. Ahora, yo sé que pues, un gasecito, pues ese sí puede uno. Muy discretamente voy a hablar por teléfono. ¿Verdad? Sí, porque sí también está canijo, ¿no? ¿Eh? Bueno, sigamos. Y luego cuando van allá al baño y todo eso, ¿sí o no? Los panes. ¿Eh?
diga desarrollar. Este por estos, bueno, este producto ¿cuánto me va a dar? X a la 5 medios de a la X más 5 medios de X a la 3 medios de a la X. ¿Sí están de acuerdo que este producto me da esto? ¿Sí o no? Sí. Luego, este producto me va a quedar 3 medios, X a la 3 medios y a la X, ¿sí? Más 15 cuartos, X a la 1 medio y a la X. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Luego, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, revísenlo rápido. ¿Sí? ¿Está bien? Y sí, después pues hay que simplificar. A ver, estos monos los puedo sumar. ¿Sí o no? ¿Qué me queda si los sumo? 1 más 5 medios más 6 medios. 5x a los 3 medios sea la X. Este queda solito. Y también aquí. Y luego factorizar. Tienes el factor común. De los números ninguno. De las X, la que tenga el exponente más pequeño. Lo exponencial. ¿Qué multiplicado por este? Me da este. 5x. ¿Sí están de acuerdo? 5x nada más. ¿Sí o no? Luego. Y luego, ¿qué multiplicado por este me da este? X cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luego, ¿qué multiplicado por este me da este? 15 cuartos. Y ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo está eso, ingeniero? Bien, papita. Ya. Yo creo que, a ver, pues es que es que estabas así, a ver, ponte la estabas así, yo hasta dije ya estás oyendo bien trabajo. Me da problema. ¿Quién está viendo el libro aquí? ¿Quién? ¿Qué tal está? ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿Por qué? Está muy feo, la verdad. ¿Por qué está feo? Me faltan muchas cosas. ¿Pero qué está feo? El libro, sabes que le faltan cosas y está descuidado y Chavo, pues sí, pero pues bueno, luego platicamos. Vamos a continuar. Ahí está la hoja del libro. A ver, ahí va, Vamos a pasar a, por favor, ingeniero, derivadas de funciones trigonométricas. Sale. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué estaban hablando de los qué? No, yo escuché otra cosa. A ver, entonces, ¿cómo es esto de las funciones trigonométricas? Bueno, ya sabemos cuáles son las funciones trigonométricas. Seno de X, coseno de X, tangente de X y obviamente las cofunciones. ¿Quiénes son las cofunciones? Cosecante, cotangente y coseno. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos las derivadas de esas funciones. Incluso aquí están algunos límites que ya estudiamos.
acuerdan? Ahí están esos límites trigonométricos que se utilizan para evaluar precisamente las derivadas. Ahora, estas derivadas, aquí están, se obtienen a partir de la regla de los 4 pasos. Pero para poderlas obtener, aparte de la regla de los 4 pasos, hay que aplicar los límites que ya estudiamos, los límites trigonométricos. ¿Sí están de acuerdo? Déjenme me acomodo el lente. Como que se me movió tantito. Bueno, ahí están esas funciones, esas fórmulas de las derivadas. Y salen de la regla de los 4 pasos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ese como se reseca. Ahorita con el aire y todo eso. Bien. Ya las conocen, perdón, ya las conocen. La derivada del seno es el coseno de seno de x coseno de x. La derivada del coseno de x menos seno de x. La derivada de la tangente secante cuadrada de x. La de la cosecante menos cosecante por tangente. Y la de la secante por tangente. Y la de la cotangente menos cosecante cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? No hay duda. Bien. Pues bueno, pues vamos a empezar. Díganme más. A ver, a la dirección no. La 1 al 16. Vale. ¿Vale? Ya estamos en repechaje y ni los 10 para que sale. A ver, una vez vamos a ponernos la otra para que aprovechando ahí que antes de que mi ingeniero apague. ¿Qué otra? La 10, la 13. La 13, la 13. 13. Sale. Ahora sí, ingeniero. Muy amable. Muy bien. Vamos a comenzar. A ver, ¿esto es un qué? ¿Es un qué? La primera es un qué. ¿O qué dónde la vamos a utilizar? Con la del cociente, es un cociente, ¿no? La división. ¿Qué me dice? Me dice que es el denominador al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, señorita? ¿Y el numerador es quién? El numerador por la derivada del denominador. Pónganse abusados, por favor, ¿eh? ¿Sí o no? Menos el denominador por la derivada del numerador. A ver, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Bien. Esto, a ver, aquí es tangente de x, perdón, es tangente de x. Bien. X por derivada de 2, 0. ¿Sí o no? Bien. Menos derivada de la tangente de x, secante cuadrada de x, lo acabamos de ver en las fórmulas. ¿Sí o no? Luego, menos 2 menos tangente de x y la derivada de x con x, 1. Continuamos, no hay que perder la línea principal, ponerlo a nivel del igual y hacemos talacha en el numerador. Esto por 0, 0, esto por esto,
menos x secante cuadrada de x. No es conveniente poner secante cuadrada de x por x. Se ve mal. ¿Sí? Siempre las trigonométricas hay que dejarlas al final porque se ve feo si la pongo así, ¿sí o no? Te puedes confundir. Entonces, pues así ya no entiendo. Bien. Luego aquí, ¿qué pasa? Menos 2 más tangente de x. Mira. Ahora parece que se están hiriendo, no sé. ¿Para qué hacen eso? Ahí está. Ya no podemos hacer más. Tal vez a lo mejor pues acomodar las cosas. Se ve un poquito más bonito esto, por ejemplo. Pero nada más. ¿Sí? Bien. Vamos con la segunda. También es un cociente. ¿Sí? Entonces le voy a poner y'. ¿Por qué? Porque la función me la está poniendo como y. Y es la misma. Entonces es denominador al cuadrado en el denominador. Y en el numerador es denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces ¿qué me va a quedar aquí? X cuadrada, derivada del seno, coseno, menos seno de x por 2x. Aquí sí, como es la operación que estoy haciendo, pues sí, como que se ve que pero te la acomodo. ¿Sí se me acuerdo? Y aquí me va a quedar x cuadrada. Entonces ahora sí, x cuadrada coseno de x menos este 2x, pásase para allá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así como que lo agarras. ¿Sí o no? ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo está eso? ¿Ven? ¿Ya le van agarrando? A ver, ingeniero, ¿pudieras encender el cañón? Gracias. Sí, pero todavía tengo 10 minutos, sí, tengo 5 minutos. Tranquilo, ¿cómo ven la...? Ya lo quiere, ya quiere tener su ciego, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a hacer el 16. ¿Sí? Y luego de haber hecho el 16 vamos a hacer una de esas comprobaciones. ¿Cuál tiene? El 17 el 19. 18. Demostrar que la derivada de la secante es secante. ¿Sí, verdad? Por tangente. Luego. A ver si le puedes apagar el ingeniero, gracias. ¿Qué pasa, ingeniero? ¿De qué están riendo? ¿De qué te estás acordando? ¿Qué hiciste? Cuando hace una travesura y se acuerda uno empieza. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me llegaron flashbacks. ¿Eh? Me llegaron flashbacks del debate. A ver, ¿cómo? Me llegaron flashbacks de algo. ¿Eso qué es? Recuerdos, escena. Memories. Sale. Si se fijan, este es un ¿qué? Un triple producto. ¿Sí o no?
que le toque al primero ahora. Ahí está, ¿no? Luego que le toque a quién? Al segundo. ¿Sí o no? Y finalmente al tercero. ¿No oigo? Entonces, ya de una vez lo voy a pasar al principio, ¿verdad? Me va a dar un sexto y lo pongo al principio. Aquí, ¿qué pasa? Derivada de la secante por tangente, ¿no? No oigo. ¿Sí es así? No oigo. Y luego aquí, derivada de la tangente secante cuadrada, ¿no? No. Nada más se puso mal. Derivada del seno, yo creo que del secante es que se refleja aquí la luz. No es secante, es seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Luego el reflejo es ese que nos hace que cometamos esos errorcitos. Bien, ¿podemos sacar factor común? Sí, de la x la más pequeñita, pues es la x a la 1. Pues no podemos. Bueno, no tiene caso que saquemos a la x. Vamos a dejar así. ¿Vale? Bien. Vamos a demostrar esa de allí. Yo creo que mejor lo dejamos para